¿Qué más, parceros? ¿Cómo vamos? ¿Alguna vez les ha pasado que van por carretera, dándole pedal al carro, y de repente, al entrar en un parador, sienten como si una ola de calidez y orden los golpeara de frente? Bienvenidos a mi canal, el rincón donde echamos cháchara sobre esas pequeñas historias de la vida, esas que nos reconfortan y a veces, ¿por qué no?, nos pegan una buena sacudida. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema que me parece fascinante, una experiencia que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia, ese instante mágico, o a veces trágico, en el que uno decide tomar un desvío en la autopista para estirar las piernas en una estación de servicio. De este lado del Rin, tenemos nuestros paradores colombianos, del otro, una experiencia que tuve en un viaje por carretera hace unos años, digamos que por tierras vecinas, para no herir susceptibilidades. Ambos lugares, en teoría, existen para lo mismo, darnos un respiro. Pero, carajo, ¿qué diferencia tan abismal? Es una de esas vainas que a uno le dan ganas de sentarse a desmenuzar con calma. Y es que, si me lo preguntan, la civilización de un lugar no se mide en discursos rimbombantes ni en megahoras que salen en las noticias. Olvídense de las grandes narrativas sobre el destino de la humanidad. La verdadera medida, la temperatura de una sociedad, se siente en los pequeños rincones, en esos detalles que a menudo pasamos por alto. Se siente cuando entras a un lugar público, pides una arepa de chocolo con un buen pedazo de quesito, y en ese primer mordisco, entiendes al instante lo que es el cuidado, el respeto por el otro, la esencia del día a día. Esa sensación de tranquilidad que te nace desde el fondo del alma, esa es la verdadera riqueza. Y les digo una cosa, parce, comparados con la otra experiencia que les voy a contar, nuestros mejores paradores aquí en Colombia son una cátedra andante de civismo. La vara queda altísima. Vengan, acompáñenme en este recuerdo de un viaje reciente por la autopista del café, donde paré en uno de los puntos más bacanos de todo el eje cafetero. El día estaba haciendo un frío que calaba los huesos, de esos que te obligan a subirle a la calefacción del carro, pero el lugar estaba a reventar de gente, un hervidero de vida. Miren, es que la cosa empieza desde que uno toma la rampa de salida. La señalización es clara, precisa, sin ambigüedades. No hay un tipo haciéndote señas con un trapo sucio para que te metas a las malas en su negocio. La entrada es amplia, el asfalto liso. Uno entra y siente que el ritmo del viaje baja de revoluciones de forma natural. El parqueadero, ¿qué nota de parqueadero? Líneas bien pintadas, espacios generosos, y una sensación de orden que te tranquiliza de inmediato. A lo lejos, podía ver el logo brillante de un Juan Valdez, una promesa de cafeína de la buena. Cada uno de estos paradores es como un pequeño universo gastronómico. No es solo la bomba de gasolina y ya. Vi un letrero que anunciaba la panadería local, famosa por sus pan de bonos y sus roscones de arequipe. Más allá, un puestico de obleas con todos los colores y sabores que uno se pueda imaginar. Incluso vi un pequeño éxito express para el que necesitara algo más que mecato. Justo al bajarme del carro, el aire fresco de la montaña me llenó los pulmones. Un aire limpio, con un aroma delicioso que flotaba desde la zona de comidas, una mezcla de café recién colado y maíz dulce asándose a la parrilla. Hola, hola, mi gente. Soy su parcero Mateo, y hoy vamos a hacer una comparación que les va a volar la cabeza. Vamos a ver por qué un parador en Colombia puede ser una experiencia 5 estrellas y por qué en otro lugar es bueno, mejor dicho, ya les contaré. Entré al edificio principal. Lo primero que me encontré fue un dispensador de gel antibacterial y un aviso amable recordando el lavado de manos, un remanente de los tiempos de pandemia que se quedó como un buen hábito. El ambiente era cálido, no solo por la calefacción, sino por la gente. Familias enteras, camioneros tomándose un tinto, parejas de viajeros, todos compartiendo el espacio en una armonía casi musical. Uf. Y ese olorcito a café. En esta zona del país, el café es religión, así que un parador sin un buen café sería un sacrilegio. Me acerqué al mostrador del Juan Valdez. El punto clave, y esto es algo que valoro con el alma, es que la gente hacía una fila ordenada.
Nadie se te colaba, nadie te empujaba. Uno espera su turno tranquilamente, sin estrés. Esa sensación de seguridad, de saber que las reglas no escritas del respeto se cumplen, es impagable. Observé el menú, los precios completamente razonables, justos. Un tinto grande, bien cargado como a mí me gusta, me costó menos de 3.000 pesos. Mientras esperaba, vi una vitrina llena de delicias locales, almojábanas, buñuelos, mantecada. Todo se veía fresco, apetitoso. El muchacho que me atendió lo hizo con una sonrisa genuina. ¿Algo más, jefe? ¿Un pan de bonito para acompañar ese tinto?, me preguntó. Esa calidez, ese trato amable, te cambia el genio al instante. Con mi tinto humeante en la mano, decidí explorar un poco. El parador no era solo un lugar para comer y seguir. Tenía pequeñas tiendas de artesanías, con sombreros vuelteados, ponchos, y el famoso jipao en miniatura. Era un pequeño embajador de la cultura local. En un rincón, vi una exhibición de fotos antiguas de la región, mostrando el proceso del café desde la recolección hasta la taza. No era un museo, claro, pero era un detalle que le daba alma al lugar, que te conectaba con la tierra que estabas pisando. Nuestros paradores, al menos los buenos, son como un mayordomo atento y discreto. No te acosan, no te obligan a consumir. No usan artimañas para que te desvíes y gastes plata a la fuerza. No te encuentras con un falso retén de obras en la vía que te obliga a entrar a su parqueadero, como me pasó en aquella otra experiencia. Allá, la cosa era agresiva. Te ponían conos en la carretera, te decían que más adelante había un trancón monumental, todo para que, casualidad, la única alternativa fuera entrar a su estación de servicio. Una trampa descarada, una falta de respeto al viajero que te dejaba un sabor amarguísimo en la boca, incluso antes de probar su comida. Aquí en Colombia, el ambiente es todo lo contrario. Es una invitación abierta y sincera. Es como si el lugar te susurrara al oído: parce, sabemos que el viaje es largo y cansa. La espalda duele de estar tanto tiempo sentado. Entra un raticio, relájate, tómate algo caliente. No hay afán. Desde el momento en que estacionas, esa sensación de bienestar te acompaña. El suelo del parqueadero estaba impecable, sin una sola mancha de aceite de esas que parecen un mapa de un país desconocido. Tampoco sentías esa paranoia de que un ladrón oportunista te fuera a chupar la gasolina del tanque, un miedo que, lamentablemente, en otros contextos es muy real. De hecho, algunos paradores más modernos hasta tienen parqueaderos cubiertos, puestos exclusivos para mujeres embarazadas o familias, y celdas bien iluminadas para quienes viajan de noche. Y los letreros no son de adorno, siempre hay personal de seguridad vigilando, asegurándose de que todo esté en orden. Ese sentimiento de ser cuidado, de ser respetado como persona y no solo como cliente, es algo que te llega al corazón. Recuerdo con un escalofrío aquella vez, en ese otro viaje. Habíamos manejado todo el día, estábamos reventados. Vimos una estación de servicio grande, bien iluminada, llena de camiones. Aquí debe ser seguro, pensamos mi esposa y yo. Hasta los camioneros duermen aquí con las luces prendidas, no hay lío. Nos acomodamos en el carro para dormir unas horas. A las 5 de la mañana me desperté con un mal presentimiento. Me bajé a revisar y el tanque de gasolina, completamente vacío. Se habían robado más de 200.000 pesos en combustible, gota a gota. La impotencia, la rabia, el miedo de quedarnos varados en medio de la nada fue una sensación horrible. Cuando fui a reclamarle al vigilante del parqueadero, que estaba en una caseta a pocos metros de mi carro, el tipo simplemente se encogió de hombros. Uy, qué vaina, patrón. Pero eso por aquí pasa mucho, quiere que le venda una pimpina para que llegue al siguiente pueblo. Se la dejó barata. ¿Barata? El descaro. Te roban y encima pretenden hacer negocio con tu desgracia. Ese día entendí que la apariencia de seguridad no significa nada si no hay una cultura de honestidad y servicio detrás. Ahora, volvamos a nuestro oasis en el eje cafetero. Entró al área de comidas.
El aire acondicionado está a una temperatura perfecta, ni muy frío ni muy caliente. La iluminación es suave, acogedora, no de esas luces blancas de hospital que te dejan ciego. Y la limpieza, señores, la limpieza es de otro nivel. El suelo brilla. Las mesas están impecables. No importa si es el parador de la niña en la vía a Manizales, el mirador de la Celiconia cerca de Armenia o cualquier otro de los buenos, todos comparten esa misma característica. Cada uno tiene su propia personalidad, su encanto particular. Ofrecen la gastronomía de la región, tienen pequeñas muestras culturales. No son una copia barata el uno del otro, un molde repetido hasta el infinito. Algunos se han convertido en verdaderos destinos turísticos. He visto paradores con temas de mariposas, con rincones dedicados a la historia del arriero, con mercados de productos orgánicos, miradores con vistas espectaculares, senderos para caminar y hasta terrazas al aire libre para disfrutar del paisaje. Poco a poco, te das cuenta de que estos lugares no tratan al viajero como un fantasma que pasa de largo, y mucho menos como a una oveja lista para el matadero. Te tratan como a un invitado, como a alguien que merece ser atendido con esmero. Y si hay un lugar donde esa filosofía se hace más evidente, es en los baños. Sí, los baños. Ese es el detector de mentiras de la civilización. El baño de este parador era un poema. El piso, completamente seco, ni una gota de agua. No se te pegaban los zapatos al caminar. En el aire no había ni rastro de esos olores penetrantes y desagradables. El dispensador de papel higiénico, siempre lleno. El jabón líquido en el lavamanos, también. No había charcos alrededor de los lavabos, y las canecas de la basura, perfectamente separadas para reciclaje, no estaban rebosadas. Había personal de limpieza pasando un trapero constantemente, manteniendo todo en perfecto estado. Y las instalaciones para personas con movilidad reducida eran impecables. No importaba si eran las 2 de la mañana o las 12 del mediodía, el estándar de limpieza se mantenía intacto. Esa constancia, esa disciplina, es la magia de los buenos hábitos y de las reglas que se cumplen. La civilización no se construye con mármol italiano en las paredes, sino con la capacidad de mantener un baño público limpio y digno de forma sostenida. Y en eso, parce, muchos de nuestros paradores se rajan. Es esa confiabilidad en lo sencillo, en lo cotidiano, lo que al final se convierte en el lujo más grande. Qué vaina tan valiosa es esa normalidad bien hecha, ¿no creen? Y hablemos de la comida, que es otro capítulo importante. La variedad es para enloquecer. Los precios, como ya dije, son justos. Comes con la tranquilidad de que todo es fresco y está bien preparado. ¿Que se te antoja una arepa de chocolo con mantequilla y sal? Hágale. ¿Que prefieres un ajiaco bien caliente para el frío? También lo encuentras. O quizás un buen corrientazo con su sopa, su seco y su sobremesa. Claro que sí. Comida recién hecha, servida caliente, con el sabor de casa. Y si solo quieres mecato, pues entras al Oxxo o a la tienda y te armas con todo lo que necesites, papitas, galletas, bebidas. Incluso hay puestos con fruta fresca, ensaladas, jugos naturales. Y lo mejor es que cada parador tiene su toque. En uno encuentras el mejor chorizo de la región, en otro las empanadas más famosas, y más allá, el postre de natas que hacía la abuela del dueño. Siempre hay un sabor local, una conexión con la cultura, no ese sabor genérico de la comida de línea de ensamblaje. Cuando te sientas a comer, el ambiente es agradable. Las sillas son cómodas, hay espacio suficiente entre las mesas. Y lo más importante, nadie te está acosando para que termines rápido y te vayas. No hay un mesero respirándote en la nuca, ni gente gritando o peleando por una silla. Esa cultura del respeto, ese saber estar, es algo que se cultiva con el tiempo. Ahora, cerremos los ojos un momento y viajemos de nuevo a esa otra experiencia, a ese contrapunto doloroso en la carretera. Primero, hay que reconocer que, por fuera, algunos de esos lugares son imponentes, casi faraónicos. Una arquitectura extravagante, grandilocuente,
que te deja con la boca abierta. El problema es que toda esa espectacularidad es solo fachada. El confort, la experiencia real del usuario, es otra historia muy distinta. Mucha gente entra, suelta un «wow, qué edificio tan impresionante». Y a los 5 minutos está diciendo, «uff, vámonos de aquí ya». Porque una vez adentro, la realidad te golpea. Y si hablamos de los baños de allá, ay, Dios mío. Creo que muchos de ustedes han vivido esa experiencia de terror. Abres la puerta y una bofetada de olor a amoníaco y humedad te golpea en la cara y te llega hasta el cerebro. El piso está perpetuamente mojado, con charcos misteriosos que es mejor no investigar. Las canecas de basura están desbordadas, con una montaña de papeles sucios que se derraman por los lados. ¿Papel higiénico? Eso es una lotería. Si tienes suerte y encuentras, lo piensas 2 veces antes de usarlo. El lavamanos siempre está inundado, y el secador de manos, si es que hay uno, probablemente esté dañado. En ese momento entiendes que la civilización no se pregona, se practica. Y no es que allá no puedan hacerlo bien, es que simplemente no consideran que esas pequeñeces sean la base de una buena convivencia. Se preocupan más por el cascarón que por lo que hay adentro, por la opinión del que pasa 100 kilómetros por hora y no por el bienestar del que decide parar. En esos lugares, las montañas de sopas instantáneas en los estantes son un paisaje común. Recuerdo una vez, en un parador por allá, que el desorden era tal que parecía que un huracán había pasado por la tienda. He recorrido miles de kilómetros por carretera en mi vida, he cruzado casi toda Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, y he visto de todo. Pero la diferencia en la experiencia gastronómica es abismal. Comer en un buen parador colombiano es un pequeño placer, un consentimiento. Comer en el otro lado era como jugar a la ruleta rusa. Que la comida sea cara, bueno, uno a veces lo entiende por la ubicación. El problema es cuando es cara y, además, mala. Unos tamales congelados y recalentados en microondas, grasientos, de sabor indefinido. Opciones limitadas y de calidad muy dudosa. Y el ambiente para comer deprimente. Las mesas y las sillas, apretujadas. Lo primero que tenías que hacer antes de sentarte no era acomodarte, sino buscar una servilleta para limpiar la grasa y los restos de comida de la persona anterior. Y a eso súmale el ruido constante, gente regateando a los gritos, meseros llamando las órdenes a voz en cuello, un caos que te estresaba en lugar de relajarte. Obviamente, no se puede generalizar, pero esa imagen, lamentablemente, era demasiado frecuente. Aquí en Colombia buscamos la comodidad, el disfrute. Allá, la prioridad parece ser llenar el estómago y facturar rápido. Lo demás es secundario. Y no es solo una diferencia en la comida, es un reflejo de lo que cada cultura prioriza. La interacción entre las personas también marca un mundo de diferencia. En el parador del eje cafetero, la gente mantiene su distancia en la fila. Si a alguien se le cae algo, siempre hay una mano dispuesta a ayudar. Le sonríes a los niños que pasan, y sus padres te devuelven la sonrisa. La gente conversa en un tono de voz moderado para no molestar a los demás. Le dices gracias y, con mucho gusto, al personal. Sientes esa calidez, esa empatía, porque la regla de oro es no incomodar al prójimo. En el otro escenario, la atmósfera era de competencia constante. Colarse en la fila, pelear por una mesa, hablar por el celular a todo volumen, niños corriendo y gritando sin control, empujones en la multitud. La zona de comidas parecía un campo de batalla. Todo el mundo andaba con los nervios de punta, a la defensiva. Y no es que la gente sea mala, para nada. Es que el entorno, el sistema, te empuja a actuar así, a ponerte en modo supervivencia. Hay una frase de la psicología social que me encanta y que resume todo esto: el comportamiento humano es un reflejo del sistema en el que vive. Las reglas y el ambiente en Colombia te invitan a la calma, a la confianza. El sistema, en nuestros mejores paradores, genera una atmósfera relajada. El de allá, en cambio, te mantenía en una tensión constante. La brecha de civilización no está en el poderío económico de un país,
sino en la actitud que tenemos frente a la vida cotidiana. Entonces, ¿dónde está la victoria de Colombia? No está en construir el parador más grande o lujoso. No está en las grandes vallas publicitarias ni en los proyectos monumentales. Está en los detalles, en el cuidado puesto gota a gota. En el respeto por cada individuo. En tratar el espacio público como si fuera la sala de nuestra propia casa y al desconocido como si fuera un vecino, no un obstáculo o un competidor. El problema del otro lado es que la eficiencia aplasta la experiencia. La apariencia importa más que la comodidad. El gran discurso se come las necesidades individuales. El resultado es una fachada poderosa, pero un corazón frío, que no acoge. Un buen parador colombiano te enseña que la civilización no es una demostración de fuerza, sino una caricia invisible, un gesto amable. Sí, señores. Muchos de esos lugares te hacen entender que si tu día a día está rodeado de desidia y mediocridad, por más exitoso que seas, siempre te sentirás agotado. Colombia, con todo y sus problemas, tienen estos pequeños oasis una calidad de vida que es un tesoro. Porque aquí, mucha gente entiende que el espacio público es el hogar de todos, no el territorio privado de nadie. La civilización no son los rascacielos, sino la sonrisa de un extraño y la limpieza de un baño. Esa tranquilidad, esa frescura, ese calor humano ordenado, eso, mis parceros, no hay dinero que lo compre. Es el sedimento que deja la cultura cuando se toma el tiempo de madurar. En un viaje, a veces no solo estás descansando del camino. Estás tomando el pulso de una sociedad. Y el de Colombia, en estos rincones, es un pulso cálido, fuerte y lleno de esperanza. Bueno, mi gente, hasta aquí la reflexión de hoy. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje de recuerdos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han tenido experiencias parecidas? Déjenme sus historias en los comentarios, que me encanta leerlos y que armemos un buen debate. Si les gustó este video, no se olviden de dejarme un like, suscribirse al canal y compartirlo, que eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en la próxima, parceros. Chao, pues.